Ok. Bueno, primeramente tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, agradecerle al licenciado José Miguel Suazo Fernández, un colega más de la carrera de Economía, que nos conocemos desde mucho tiempo. Mi nombre es Félix Juan Carlos Huanca Quispe. Estudié en la carrera de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés. En ese sentido, quiero también hacer ya tengo durante 16 años que, que trabajo en el sector público como también privado y tengo 10 años, en realidad de los 16, tengo 12 años en el sector público. Tengo una especialidad en planificación y en preparación y evaluación de proyectos. En ese sentido, también he trabajado lo que son el, los proyectos tanto en su anterior versión como TESA EI y posteriormente la actualización que ha sido el tema de ITCP, que es Informe Técnico de Condiciones Previas, el EDTP, que es el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión. En ese sentido, también he hecho otras especialidades dentro de la escuela gestora del EGPP, también de otras especialidades también con lo que es del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente también trabajo en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Manejo todo lo que son los proyectos de inversión pública, tanto en terreno, ¿no? Como en campo y en escritorio, o sea, en oficina, ¿no es cierto? Hago seguimiento y también manejo lo que es el plan del PTDI, el PI, haciendo el seguimiento y cumplimiento al, a las ejecuciones y evaluaciones de trimestralmente y cuatrimestralmente. Muy bien, gracias, licenciado. Simplemente, antes de que tengamos en vigencia este reglamento 115, que ustedes ya lo conocen de manera general, que es donde nos habla de lo que es proyectos en Bolivia, nuestro reglamento de preinversión, antes de 2015 había otro reglamento básico de preinversión. En ese otro reglamento básico de preinversión es donde la terminología era diferente. No es como ahora que es ITCP, es EDTP. Ahí la terminología era el EI, que era el estudio de identificación, y el TESA. Entonces, van a escuchar todavía, inclusive cuando hemos revisado algunos de las estructuras programáticas de gasto de algunos de los municipios, hemos encontrado que todavía estaba figurando en alguno esa terminología. Por eso es importante siempre mantener actualizada la información, aunque ya son 10 años que están cumpliendo este año este reglamento básico de preinversión de la resolución ministerial 115. Pero aún así, para que vean, compañeros, estimados jóvenes, que por más que sea de esa manera, de a 10 años, sigue habiendo la necesidad de permanentemente actualizar y estar al tanto de los cambios. Entonces, dichas esas palabras, mi querido Licen, también un pequeño apunte también. Antes lo que era el PDM, el Plan de Desarrollo Municipal, ahora es lo que se llama el PTDI, el Plan Territorial de Desarrollo Integral, que es justamente lo que las entidades territoriales, las subnacionales, las entidades MESO, son las que planifican qué es lo que se va a hacer en su territorio en las diferentes áreas, ¿no? En las diferentes ramas o competencias, que es el término más correcto. Y es ahí donde ahora van ustedes ver la capacitación. Licenciado, por favor, tome el mando. Nos está colaborando dos compañeros con la grabación de la clase que luego nos van a compartir. Ok, Permiso, ya le dejo a usted el mando. ya. Pantalla, por favor, no lo puede habilitar.
La pantalla me lo puede habilitar, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe, se puede ver, ¿verdad? No, Porque yo no. que está presentando. Entonces, ¿me dices para que se lo pueda poner siguiente, por favor? Lo voy a Ya, poner. ahora Sí. sí. Ya. Gracias. Pantalla completa, pónmelo. Está bien, gracias. Ahora se lo pongo. Bueno, a ver, para ir hasta mientras, vamos a ir haciendo también una aclaración, lo que mencionaba el licenciado José Miguel Suazo sobre el tema de que hasta la fecha existen proyectos que se están ejecutando con TESAS e IS, que son el técnico económico socioambiental, socioeconómico, perdón, y el EI, que es un estudio de identificación. Ahí la aclaración tenemos que hacer es que básicamente a través de los reglamentos básicos de preinversión, ¿no es cierto? Tenemos nosotros los siguientes, ¿ya? Tenemos, si bien hasta el 12 de abril, si no me equivoco, 12 de mayo del 2015, aquellos proyectos que no sean, que han ingresado en un principio con, con esos, con el estudio TESA o EI, ¿no es cierto? Pueden ejecutar porque estaban dentro de los tiempos establecidos sus proyectos. Pero a partir de del nuevo reglamento básico de preinversión, la resolución ministerial 115, ya todos los proyectos desde desde el 12 de mayo, todos los proyectos ya ingresan como ITCP EDTP, ¿ya? Ahí ya no existe un proyecto que sea por los costos, porque no nos olvidemos que el EI y el TESA prácticamente son proyectos que te establecía por el monto. El EI, el estudio de identificación, estaba establecido hasta 1 millón, ¿no es cierto? Mayor a 1 millón, el TESA, que es el técnico económico socioambiental. Posteriormente, socioeconómico, perdón, ¿ya? Entonces, ya a partir del 2015, se establece con el nuevo reglamento básico de preinversión que todos los proyectos deben ser registrados en el sistema sobre inversiones nacionales, el SISINWeb, ya que está dentro del dependiendo del Viceministerio de Inversión Pública. En ese sentido, ya no es el tema de los costos, sino es por la complejidad del proyecto. Vale decir de que si yo tengo un proyecto, por decirles, un, una, un centro de salud versus una cancha sintética, la cancha sintética tiene el mismo costo que el centro de salud. Pongámoslo un ejemplo de 1 millón de bolivianos. En ese sentido,
Ambos son 1 millón de bolivianos, pero la complejidad es diferente. La cancha sintética solamente va a tener diferentes tipos de ítems para hacer de su ejecución, y mientras que el centro de salud tiene diferentes ítems, ¿no?, para su ejecución y bajo reglamento o normativa que establece el Ministerio de Salud. Eso es lo que se hace la diferencia con los ITCPs, EDTPs. Ahora sí podemos seguir. Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener un índice, el índice que está estableciendo de que todos los proyectos nos vamos a ir guiando sobre la identificación de un proyecto, ¿ya? Entonces vayamos con estos, son nueve puntos que vamos a abarcar acá. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, estamos basados sobre las normas básicas, ¿no? O marco normativo, que está establecido en la Constitución Política del Estado, por un lado, ¿ya? Y por otro lado, también está la Ley 777, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahí lo vamos a hacer acá, ¿ve? La Ley 777, ¿ya? Que también establece las normas sobre proyectos de inversión pública, ¿ya? Y no nos olvidemos que también está lo que es el reglamento básico de preinversión de proyectos dentro del sector público. Siguiente, por favor. Acá tenemos que tener establecido lo siguiente. Tenemos acá el paso, tenemos que aprender a identificar, ¿ya?, de un proyecto. La parte 1, identificar una necesidad, no un síntoma, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ver cuál es lo que más a nosotros nos requerimos, ni siquiera nos conviene, sino requerimos las necesidades que tiene la población dentro de un proyecto de inversión pública. El paso 2, vamos a hacer la determinación, una solución única, ¿ya?, que cubra las necesidades o problemas, no síntomas, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos que aprender a hacer 3 partes que son muy importantes. Crear. Nosotros creamos a través de cuando vamos al terreno o al campo o a la obra, entonces ahí vemos cuáles son las necesidades y empezamos a crear juntamente con las juntas vecinales, ¿ya? Luego también tenemos la mejora. ¿Qué va a mejorar? Mejora la calidad de vida de la población, ¿no ven? Entonces, ahí también tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros o las juntas vecinales o los presidentes de zona, ¿qué dicen? Quieren hacer una obra de proyectos que tenga que con su POA que tienen vecinales, que es FAC, que es Fondo de Atención Ciudadana. El FAC prácticamente se establece que el gobierno central entrega ya o transfiere recursos de recursos de coparticipación tributaria, ¿ya? Entonces, garantiza los recursos. ¿Para qué? Para que se ejecuten los proyectos en todos los municipios, ¿ya?, y gobernaciones. Siguiente, por favor. Acá, como podemos ver, tenemos el proyecto debe ser único, ¿ya? No debe ser faceteado. ¿Qué quiere decir eso? Primero quiero la calle, luego quiero la acera, luego quiero qué sé yo, las cunetas, los sumideros. No es un proyecto de esa manera. El proyecto tiene que ser único. Dentro de ese único tiene que estar establecido las aceras, las cunetas, la mejora de la calidad de una urbanización. Entonces tiene que ser vinculado, uno solo,
¿ya? No puede estar dividido por diferentes etapas. Siguiente, tenemos lo planificado. En lo planificado, lo mismo de igual manera, ¿ya? Tenemos que tener una presentación hacia atrás, por favor. Ahí, lo planificado. Esa planificación se trabaja de la mano conjuntamente con todas las autoridades. En este caso, también se trabaja con los supervisores de obra de cada entidad, ¿ya? La supervisión de obras hace la medición, revisa y cuantifica cuánto realmente va a ser el costo de su proyecto. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. La temporalidad. Cuando estábamos hablando de la temporalidad, estamos hablando que es el Fondo de Atención Ciudadana es netamente para un año, pero hay que tener mucho cuidado. Existen proyectos que pueden ser plurianual por diferentes gestiones, entonces más adelante vamos a revisar eso también. Siguiente, por favor. Acá, como podemos ver, dentro de lo que es el sistema del sitio web del Ministerio de Economía y del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, ¿ya? Nos marca cuáles son las acciones que debemos nosotros tomar, ¿ya? Entonces, ahí ve acción SISINDIS, ¿no ve? Guión SIM. Ahora el SIM significa un sistema de inversión municipal, en ese sentido. Cada uno, ya sea departamental, también lo tiene. También está establecido los proyectos que están dentro de la misma universidad, ¿ya? También cuentan con una codificación que más adelante lo vamos a ver. El objeto es, por ejemplo, en este caso, decimos de que estamos construyendo, ¿no ve? Entonces decimos, la formulación del nombre del proyecto será lo siguiente. Construcción. ¿Qué queremos construir? Una unidad educativa. Entonces decimos, construcción, unidad educativa, Chasquipampa, donde, dice, entonces buscamos la localización, buscamos el mapita, porque eso nos pide también el viceministerio, está ubicado en la zona de Chasquipampa. Entonces, lo que está pintado con amarillo, que es construcción, y la zona, ya está predeterminado. O sea, no podemos hacer ese cambio. Lo que sí podemos nosotros trabajar es en la construcción del objeto. ¿Ya? El objeto acá es la unidad educativa. El caso de la Universidad Mayor de San Andrés, cuando estamos viendo de que van a construir en el monobloc central el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Entonces ahí también estaría como construcción, ¿no ve? Construcción, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, o sea, construcción, edificio, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ya, guión, UMSA, y la zona va a ser zona central. Lo mismo también, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita ya lo estamos trabajando, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá, como les decía, las acciones tienen que estar siempre bajo esa norma, está normado por el viceministerio, que son alrededor de 23 nomenclaturas establecidas. El objeto, como hemos podido ver, en este caso, ya estamos tratando de la mejora urbana, que es las vías, ¿no es cierto? Una vía no solamente es ¿cómo se llama? El mejoramiento o la construcción de la avenida, ¿ya? Sino está establecido prácticamente, tiene que ser, como hace un momento decíamos, único. Ese único significa que es la vía, también las mejoras de las aceras, también las cunetas, también los sumideros, también está establecido en un espacio para la arbolización, como podemos ver. Y está ubicado en qué sector. Todo esto nos piden ya con identificación cada proyecto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siguiente, por favor.
Acá. Acá, por ejemplo, vemos el inicio, ¿no ve? Luego tenemos la preinversión, ¿ya? Entonces, aquí en el inicio vemos, por ejemplo, el informe técnico de condiciones previas. Por ejemplo, nosotros, ¿qué se tiene que hacer cumpliendo el reglamento básico de preinversión? Tenemos que manejar o guiarnos sobre el reglamento básico. ¿Qué es lo que dice? Antes de construir algo, hay que ir a hacer una, eh, una visita al terreno, al campo, donde ustedes luego lo vean mejor, ¿ya? Porque los ingenieros generalmente hablan de campo. Los que vemos proyectos decimos del terreno, ¿no? Entonces, indistintamente, pero sigue siendo dentro del ITCP, ¿ya? Entonces, revisamos cuánto realmente va a ser el proyecto. ¿Es viable su ejecución sobre el empedrado, sobre la ejecución de un enlocetado, de un asfaltado? ¿No? Por ahí la vía está prácticamente deteriorado y es totalmente pendiente. No solamente había sido la vía, había sido, por decirte, el tema de muro de contenciones, ¿no ve? Entonces, eso nos tiene que decir el ITCP, perdón, el ITCP, correctamente. Y posteriormente, cuando ya estamos con el RTP, elaboramos el estudio de diseño técnico y acorde a lo que hemos hecho la revisión en el ITCP, ¿ya? Y el punto 3, hacemos la inversión, ¿no? Como ya tenemos el RTP, entonces ya solicitamos cuánto es el recurso que nosotros requerimos para hacer la ejecución del proyecto, ¿ya? Y obviamente el 4 es la operación. En esa operación nosotros tenemos que tener ya puesto en marcha, ¿no? Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, si nosotros vemos, también ya está. Vamos a hacer la diferenciación sobre qué es capitalizable y qué no es capitalizable, ¿ya? Por ejemplo, en las obras que son palpables, si quieren llamarlo así, que es capitalizable, un proyecto de inversión, ya sea unidades, escuelas, hospitales, centros de saludes, qué sé yo, casas comunales, casas de culturales, son capitalizables. Eso está marcado también dentro del reglamento básico de preinversión. Y el no capitalizable son aquellos que son, por ejemplo, dentro de las 5 tipologías del reglamento básico, existe una tipología que es sobre temas de fortalecimiento, ¿ya? El fortalecimiento, por decirles, en capacitaciones a sus funcionarios o a sus técnicos, como quieran verlos ustedes, entonces se capacita de esa manera. Por ejemplo, cuando una, un, una carrera, un director de carrera invita para un evento sobre temas de mejoramiento en aula, ¿no es cierto? De aprendizaje y todo, exclusivamente para los docentes y el plantel administrativo. Entonces, invitan a un experto y ese experto les está fortaleciendo. Y obviamente eso se llama no capitalizable porque no es palpable, ¿ya? Entonces, esa diferencia hay que tener entre capitalizable y no capitalizable. Capacitación, ¿no es cierto? Las redes de, de mejora, por decirles, de red, de internet, todo eso, también es eso, ¿no? Están fortaleciendo la entidad o la institución. En ese sentido, eso se llama no capitalizable. Siguiente, por favor. Acá, para realizar un proyecto, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tener el presupuesto de los recursos. Luego, el presupuesto de gasto. Tenemos que tener equilibrado, ¿lo ve? Y esto, por ejemplo, ¿qué pasa en una carretera? Si nosotros estamos en una carretera, no es cierto que todas las obras son los tramos grandes, sus alcances son muy fuertes. No es para un año ni para 2 años. Entonces, como el proyecto hemos dicho de que en este caso puede ser para 5 años,
entonces tenemos que inscribir el proyecto como tal, pero por los 5 años. ¿Cuánto es el costo total del proyecto? Por decirles, son 2 millones, 5 millones. Entonces, anualmente se les va a dar los recursos del presupuesto. Aquí, ojo, abran bien sus orejas. El presupuesto no es igual al costo del proyecto. El costo del proyecto es el total, los 5 millones, por decirles, ¿ya? Y el presupuesto, como hemos puesto por los 5 años, presupuesto es que cada año eh, te van a entregar de 1 millón de bolivianos. Entonces, de esa manera vas a ir ejecutando cada año hasta que se concluya los 5 años y también los 5 millones, ¿ya? Esa es la diferencia entre presupuesto y costo del proyecto. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, cuando estamos hablando de aquellos proyectos de continuidad, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer una diferenciación. Proyecto nuevo versus proyecto continuidad. Los proyectos nuevos, ¿ya? Son aquellos proyectos que recién se van a inscribirse, ¿ya? Son proyectos que no existen, son nuevos de paquete, si quieren llamarlo, ¿ya? Pero aquellos proyectos de continuidad son aquellos que ya existen, pero la norma te dice para que tú ejecutes, ¿no es cierto? Primero tienes que ver tu presupuesto de cuánto tienes y qué proyectos van a ser nuevos y qué proyectos son continuidades, qué proyectos no se han terminado de concluir este año. Entonces al año tenemos que seguir dándole más recursos para que se concluya el proyecto. Eso quiere decir continuidad, ¿ya? Y eso también está establecido bajo la ley, la 317, ¿ya? Por otro lado, el presupuesto de financiamiento, ¿ya? Cuando aquellos proyectos que cuenten con cofinanciamiento, ¿no es cierto?, debe garantizar la contraparte de los recursos la entidad beneficiada, por si acaso, ¿ya? Entonces, sí o sí, tenemos que poner recursos, o sea, platita, ¿para qué? Para que se concluya el proyecto, como les dije hace un momento, ¿no? Por decirles, la construcción de la Facultad de Ciencias Económicas dentro del monobloc central tiene que tener una continuidad. Entonces no es un año, en un año no vas a edificar todo, sino por etapas, ¿no? Pero ya va a estar inscrito y garantizado los 5 millones que tienes adelante, ¿no? Estamos hablando un número ficticio, porque en realidad pasa más eh, de los 20 millones, ¿no? Tranquilamente. Los proyectos nuevos, como les decía, ¿no ve? Son estratégicos también, ¿ya? Otros proyectos, ¿ya? También son opcionales, pero esos tipos de opcionales hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los mejoramientos viales, ¿ya? Las ampliaciones, las reconstrucciones, eso también está dentro de esos proyectos, ¿ya? Siguiente, por favor. Proyectos que no se debe formular. Aquí tienen que tener mucho cuidado en estos proyectos que les voy a poner como ejemplo, que también lo he visto de diferentes entidades o en diferentes instituciones, que tenemos el error de poner a un proyecto sobre alimentarlo cuando el objeto o el alcance es diferente el uno al otro, ¿ya? Siguiente, por favor. Por ejemplo, la acción, objeto y localización, dice, ¿no? Construcción, enlosetados varias calles, zona ya, zona Las Retamas. Ahí, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto, tengo un recurso o un presupuesto para la zona de Las Retamas con el Fondo de Atención Ciudadana, que es el FAC, ¿ya? De 200.000 bolivianos, por decirle, que es bien poquitito, les estoy hablando, ¿no? Es bien pequeño su presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a decir? No puede cubrir, pues, con 200.000
el enlocetado de varias calles. Solamente eso va a cubrir 2 cuadras a lo mucho. Tenemos que identificar de dónde a dónde se va a hacer, porque no nos olvidemos que solamente va a ser enlocetado, porque va a haber obras complementarias u obras civiles, como ustedes quieran verlo. ¿Cuáles son las obras civiles o obras complementarias? Son aquellas como, por ejemplo, la construcción de los cordones de acera, las aceras como tal, las cunetas, los sumideros, la elevación de las tapas de elevación de tapas, ¿ya? De las cámaras. Entonces, todo eso contempla las obras civiles o las obras complementarias, ¿ya? Entonces, por eso es que no se debe poner varias calles, ¿ya? El mejoramiento, fachada, ¿ya? Fachada y revoque, casa comunal, 1 de Mayo, por decirte, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado de igual forma. El proyecto como tal no es fachada y revoque, casa comunal, 1 de Mayo, ¿ya? Sino debería ser mejoramiento, ¿ya? Casa comunal, 1 de Mayo, ¿no ve? Zona Las Palmeras. De esa manera debería estar. Y por ejemplo, fachada y revoque es ítem, es parte de un proyecto, ¿ya? Pero no es como un proyecto que lo puedas realizarlo, ¿ya? O como un mejoramiento. Otro, la construcción. Empedrado calle A, progresivas, ¿lo ve? De la 0 más 0001 a la 022, por decirles, en la calle 1 y 2. No está establecido así. ¿Por qué? Las progresivas vamos a tener muy en cuenta dónde vamos a utilizar, cuándo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, acá quiero hacerles esta aclaración. Por ejemplo, cuando construimos en los municipios rurales o en las ciudades capitales, las calles ya están establecidas con nombre, ¿no es cierto? Entonces no merece que se lo ponga progresivas. ¿Dónde se puede poner unas progresivas? Son, por ejemplo, en los tramos grandes, como ser en las carreteras, en comunidades interprovinciales. Por ejemplo, ahí no hay establecido, pues, los nombres de calles. Solamente dice carretera Laja, carretera Songo, carretera a Jampaturi, carretera a Puerto Suárez, Puerto Quijarro. Entonces ahí, ¿qué hacen? Se los pone como tramo 1, tramo 2, ¿no es cierto? Entonces ahí también tenemos que tener muy en cuenta el cuidado de cómo tienes que registrar o crear el nombre de proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, hasta acá es la primera parte de cómo tenemos que empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, con esta presentación estamos diciendo de bajar el conocimiento hacia dónde vamos a llegar, cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Ahora vamos a pasar ya en limpio, si el término se vale, a la práctica, ¿ya? En esto es cómo registrar los proyectos nuevos en el SISIN Web, ¿ya? Antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta, dudas? Bueno, si no tienen, entonces vamos a seguir. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos que conocer qué es el SISIN Web, ¿ya? El SISIN Web es un sistema, ¿no ve? Es un subsistema nacional de inversiones, ¿ya? Entonces, esto está regido bajo quién está administrado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que depende del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Este ente rector es la que baja líneas y nos dan los lineamientos a través de un reglamento básico de preinversión, ¿ya? Que esto está contemplado en EDTP.
Y este reglamento está también establecido a través de un reglamento ministerial que es la 115 que les decía, Reglamento Básico de Preinversión, ¿no es cierto?, del 15 de mayo del 2015, ¿ya? Entonces, bajo esa norma, nosotros tenemos que hacer todos los proyectos, porque como les decía, hay diferentes tipologías. Las tipologías, como son 5, como el tema de nosotros es social, entonces es la tipología 3, ¿ya? La tipología 1 está establecido para aquellas entidades que registran o generan ingresos, como ser cartón bol, ¿ya? Como ser papel bond, los lácteos. Esos proyectos son dentro de la tipología 1. De la tipología 2 está establecido todo lo que son sobre mejoramiento de riego, ¿ya? Entonces, esto más les compete a los municipios más rurales, ¿ya? Y los proyectos sociales son aquellos proyectos que establecen sobre proyectos de infraestructura, ¿ya? Y el cuarto, obviamente, también está establecido sobre los proyectos de mejora de sistemas, ¿ya? Y también como el 5, también está de investigaciones que más les compete a quienes, a las universidades, ¿ya? Siguiente, por favor. Para ingresar, vamos a decir de que tenemos que ingresar al tema del Sysing Web a través del Google. Ponemos Sysing Web, hacemos un clic, ¿ya? Y en el clic ingresamos, ¿ya? Y nos va a salir todo esto. Ingresamos así. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, lo que nos pide es usuario, contraseña y el CAPTCHA, ¿no? Ingresamos una vez configurado, ingresamos al sistema. Esto tenemos que tener, cada entidad tiene su propio usuario para poder ingresar a registrar los proyectos. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, ya nos aparece todo un menú y una lista de todo lo que es la parte verde, ¿no es cierto? Lo que vamos a trabajar, ¿ya? Ya, siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos que identificar todo lo que es el registro para los proyectos en la parte 1 y en la parte 2 vamos a añadir, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora acá ponemos lo que es el municipio, ¿ya? Luego tenemos toda esta parte que vamos a ir trabajando poco a poco. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, ya vamos poniendo y vamos identificando, ¿no es cierto?, lo que es la parte de los códigos. Los códigos, por ejemplo, está establecido, por ejemplo, la 139.0 está establecido para el municipio, para la universidad. Para el gobierno municipal están establecidos la 1201, ¿ya? Y los 5 primeros, los 5 subsiguientes números, o siguientes números, mejor dicho, que debemos registrar nosotros, ¿no? Para ir construyendo los nombres del proyecto. Siguiente, por favor. Ya, ahí tenemos y vamos registrando en estos campos que vamos a trabajar, tanto la acción, objeto y localización. Siguiente, por favor. Como ya hemos podido ver, ahí podemos ver ya la identificación de los nombres de las acciones, que es la acción, objeto y la localización. También empezamos a llenar lo que son, si es capitalizable o no capitalizable, y también la temporalidad, las gestiones que vemos abajo, ¿no? Siguiente, por favor. Una vez ya identificado, ya tenemos construido el nombre del proyecto de construcción.
Siguiente, por favor. Y acá tenemos, ¿no? ¿No es cierto? Como les decía hace un momento. Acá ya prácticamente ya lo tenemos construidos, los nombres de proyectos, si es capitalizable, y también acá ya empezamos a poner lo que son desde cuándo va a iniciarse el proyecto y cuándo va a concluir. Acá siempre una recomendación les voy a hacer es de que todos los proyectos deben poner, si bien los proyectos pueden empezar en el mes de febrero, marzo, abril, pero es recomendable que lo pongan a partir del día hábil del mes de enero. En ese sentido, les va a ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, vamos a decir de que el proyecto va a empezar desde el 2 de enero, ya, un día hábil, y va a concluir el 31 de diciembre. Siguiente, por favor. Acá, como vemos, ya tenemos ya construido todos los nombres de proyecto. Siguiente, por favor. Acá vemos, por ejemplo, al momento de revisar, el sistema nos dice que existen estos tipos de proyectos. ¿Son similares a esos? Pues obviamente le decimos que no. Entonces, seguimos al siguiente. Siguiente, por favor. Está bien. Entonces ya identificamos el nombre del proyecto y vamos a empezar a trabajar con el proyecto que está marcado con color rojo. Siguiente, por favor. Acá tenemos 5 campos para ir registrando. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero ponemos el código SISIN. El código SISIN nos va a ayudar a trabajar solo el nombre de ese proyecto, ¿ya? Entonces ponemos los 5 campos, ¿ya? Y empezamos a ver lo que ya habíamos generado primero en datos generales, lo que hemos puesto todo lo que es el nombre del proyecto. Al siguiente vamos a ir pasando. Siguiente, por favor. Ahí ya tenemos, identificamos que ese es el proyecto que estamos creando o que vamos a registrar. Siguiente, por favor. Y acá tenemos que poner lo que son los proyectos, lo que había mencionado, ¿no? Lo que es el tema de problemas, ¿ya? Soluciones, objetivo general y objetivo específico. Siguiente, por favor. Y obviamente ya aquí empezamos a revisar con lo que es plan de desarrollo municipal. Siguiente, por favor. Ya que empezamos a completar todo lo que tenemos que sobre el tema del proyecto, ¿no es cierto? Y ahí una vez registrado, siempre acá tenemos que hacer una aclaración en el objeto general. No pongamos hasta finalizar la gestión 2025 o 2026. ¿Por qué? Porque en el objetivo general tenemos que poner una recomendación hasta la conclusión del proyecto. ¿Por qué hasta la conclusión del proyecto? Porque en la conclusión del proyecto estamos diciendo de que posiblemente el proyecto puede que si bien físicamente puede ser concluido, pero ¿qué pasa con el tema administrativo, financiero? ¿No? Todavía no terminamos de pagar, entonces hacemos que el proyecto se va a pagar, se va a cancelar la gestión venidera, entonces recién vamos a poder cerrar el proyecto, ¿no? Una vez pagado. Por eso es la recomendación que no pongan hasta la gestión 2025, hasta la gestión 2026, no debemos poner eso. Es una sana recomendación. Siguiente, por favor. Antes, en el objetivo específico, siempre hay que colocar lo que es de que el proyecto que cuenta con una partida de inversión proyecto, ¿ya? La 42310
¿ya? Que está establecido para su registro, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner, por decirles, la construcción de la vía que va a tener asfaltado, movimiento de tierra, nivelación, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá ponemos, por ejemplo, lo que son la parte donde vamos a identificar el proyecto o vamos a ejecutar el proyecto. Entonces identificamos, decimos que es el municipio de La Paz o municipio de donde uno esté desarrollando sus actividades. Entonces automáticamente vamos a ir buscando eso, ¿no? Y luego ponemos 100%, guardamos y nos aparece lo que es la georreferenciación, como lo que les decía hace un momento. Debe estar establecido la georreferenciación. Acá, por ejemplo, podemos también no solamente buscar con el nombre de la zona o de la calle o buscar por algún punto que también es de referencia, que es bueno, pero también podemos nosotros registrar a través de las coordenadas, ¿no ve? Entonces, las coordenadas cuando nosotros ponemos, el sistema automáticamente te va a salir una banderita y con esa banderita se puede migrar la información. ¿Ya? Siguiente, por favor. Acá, obviamente, nosotros cuando ya tenemos todo, lo que les decía, la georreferenciación, empezamos a trabajarlo también. Siguiente, por favor. Acá siempre tenemos que ver el proyecto que dice, ¿es estudio o es ejecución? Como nosotros de que ya contamos con la ejecución, con el ITCP y el ETP, vamos a poner ejecución. ¿Qué pasa si nosotros ponemos en estudio de identificación? ¿Ya? En tema de identificación, vamos a poner el tema de identificación. Vamos a poner lo que es, si ponemos el estudio de EDTP, al momento de realizar las partidas, ya no nos van a salir la partida de inversión de proyecto, sino nos va a salir la partida de consultoría, ¿no? De estudio. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Si ya contamos con el estudio ITCP-ETP, entonces ponemos nomás ejecución, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahí, si nosotros hemos empezado en la primera etapa donde hemos ido registrando, hemos puesto que el proyecto va a ser ejecutado a partir del 2 de enero y concluirá el 31 de diciembre, debe ser igualito también registrado a la par. ¿Por qué? Porque el sistema, si tú pones con fechas diferenciadas, el sistema no te va a dejar guardar y te va a decir de que usted debe verificar la parte de objetos generales, ¿no? Siguiente, por favor. Ya acabemos y empezamos a buscar lo que siempre debe decir infraestructura. Y cuando buscamos infraestructura, lo colocamos y ponemos también lo que es el costo del proyecto. Siguiente, por favor. Y ahí ponemos y guardamos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y ahí vemos que todo el proyecto está garantizado. ¿Ya? Siguiente, por favor. Y acá lo que tenemos que ver, una vez como ya contamos con el estudio del ITCP-DTP, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos cuánto de mano de obra vamos a obtener, mano de obra calificada. Acá en mano de obra calificada, si bien va a estar establecido por 2 o puede ser en un proyecto corto o largo, es dependiendo al alcance del proyecto, ¿ya? Entonces, en un tramo, en una construcción de una vía corta de 2 cuadras, algo por el estilo, va a estar establecido por un residente de obra, ya que es ingeniero, ya, tiene que ser un ingeniero civil o un arquitecto o uno que esté con especialidad a la rama, ya. Entonces, ahí ponemos 2, por decirlo, ya. Entonces, ahí vamos a poner el supervisor de obra por parte de la entidad y el residente de obra por parte de la empresa.
Y mano de obra calificada, mano de obra rural, ya mano de obra no calificada rural y urbana, dicen, ¿no es cierto? Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque es dependiendo en qué lugar estamos trabajando, ¿no? Si estamos en el campo, entonces vamos a decir que va a ser mano de obra no calificada rural. Pero si estamos en la ciudad, urbana, ¿ya? Y el otro es mano de obra semicalificada, que está establecido para quién, para aquellas personas que son técnicos profesionales, ¿no? En ese sentido puede ser un topógrafo, ¿no es cierto? Puede estar establecido también una persona que está haciendo sus prácticas no como residente, sino como pasantía. Siguiente, por favor. Ahí. Ya está, grabamos, listo. Perfecto. Ahí es. Siguiente. Y acá ya vemos el inicio. Una vez registrado todo, esa parte, la primera parte, entonces nos vamos a la elaboración del dictamen, ¿ya? Entonces ponemos inicio, hacemos un clic, nos vamos a generar el 2, siguiente por favor, y empezamos a poner, ¿no? El proyecto, ya, la etapa, y ahí empezamos a llenar los datos, si está correspondido o está enmarcado a lo que es el Plan de Desarrollo Económico Socioambiental, el PDS, Plan de Desarrollo Económico Social, que está establecido nosotros como el PTDI para el municipio, ¿no es cierto? Entonces ahí también tenemos que ponerlo ahí y ponemos sí. Luego más abajo también está establecido, igual también ponemos sí. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y ahí ponemos, ¿no? Lo que le estaba adelantando, ¿no? El PTDI, sí, todo esto, ¿no? Que estamos contando con todo esto. Siguiente, por favor. Ya. Una vez terminado, ponemos lo que es los números de citas de informe. Eso es siempre, yo les voy a dar una recomendación de que todos los proyectos que se elaboran en una formulación POA o en un reformulado POA debe estar establecido bajo un informe, ¿no es cierto? Les ponemos el nombre del informe, el CITE, ¿ya? Y también lo guardamos, ¿no? Y en la parte donde dice otros justificativos, lo ponemos dos rayitas porque no es parte de la formulación o el reformulado. Siguiente, por favor. Y acá ponemos los datos de las autoridades. En este caso yo estoy poniendo un dato ficticio, porque no es un nombre de las autoridades, sino es nombres ficticios, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Como el proyecto tiene que estar elaborándose dentro de un municipio o dentro de una gobernación o dentro de un ministerio, tiene que ir la cabeza, siempre tiene que ser la cabeza del ministro como máxima autoridad ejecutora, a la cabeza del, ¿cómo se llama?, del alcalde municipal, del gobernador, dependiendo de dónde estemos nosotros prestando nuestros servicios, ¿no es cierto? Y la segunda parte, ponemos también los datos de qué unidad ejecutora dirección administrativa va a poner puesta en marcha la obra, ¿no? O el proyecto. En ese sentido, va o recae sobre el director de obras, sobre el secretario de infraestructura, sobre el secretario departamental de infraestructura, sobre el ministro de obras, viceministro, perdón, así, de esa manera. Entonces, esa es la parte que se debe poner los datos establecidos, ¿no? Y luego ponemos grabar. Siguiente, por favor. Y una vez establecido lo que tenemos que hacer, nos vamos al lapicito, verificamos. Siguiente, por favor. Y ahí nosotros generamos y esto es el dictamen. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, he elaborado este dictamen del nuevo edificio del monobloc central.
ya dentro del monobloc central, el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ya. Acá, por ejemplo, se ha ido llenando el dictamen. De esta manera se debe registrar, ¿ya? Una vez que esté registrado, la parte de los datos de las autoridades, como pueden ver, pueden estar, la primera, la máxima autoridad ejecutora siempre va a ir a través de la rectora, ¿ya? Y posterior, o de un rector o rectora, viceversa, donde estamos, ¿no? Y luego, el nombre del, del decano de la facultad, ¿ya? O el nombre del secretario departamental de infraestructura de la misma universidad, ¿no? Y ahí ponemos los nombres, los datos generales y obviamente para la fecha y su firma correspondiente. Siguiente, por favor. Bien, hasta ahí se ha realizado el cargado de los proyectos, tanto como saber de un antes de y posteriormente con todos los datos poder cargar la información al sistema sobre inversiones. ¿Tienen alguien alguna pregunta o dudas? Licenciado José Miguel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? Disculpe, licenciado, yo tengo una duda. En el momento de llenado, y si hay una parte donde tal vez nosotros por casualidad nos podríamos equivocar en algún dato, ¿cómo se podría volver a arreglar esa parte? Muy buena tu pregunta. Cuando nosotros tenemos ya registrados los datos, entonces tenemos que verificar antes. Aquí tiene que tener mucho cuidado. Debemos tener preparado, como ya tenemos el ITCP o el EDTP, tenemos que bajar de ahí la información, ¿ya? Y en los datos, por ejemplo, si nos equivocamos, todavía tenemos la posibilidad, al no cerrar el dictamen. Si no cerramos el dictamen y nos bajamos primeramente el documento en PDF y hacemos la revisión antes de cerrar el dictamen. Cuando ya esté cerrado el dictamen, ahí ya tenemos que, y recién nos damos cuenta que hemos tenido un pequeño errorcito o una letra o un número, ¿no es cierto? Pero a la larga se trata de un señor error, ¿ya? Entonces tenemos que comunicarnos inmediatamente con nuestro analista del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Él nos va a habilitar y nos los puede ajustar o nos los va a corregir o viceversa nos menciona de que se debe, ya puedes ajustar donde tú estás pidiendo el ajuste correspondiente o solicitando, ¿no? ¿Otra duda? Sí. Ya. Lo que pasa es que allí cada entidad tiene un permiso o una autorización, ¿ya? En este caso, la universidad como tal tiene un enlace, ¿ya? Que está destinado a ejecutar o a registrar los proyectos tanto financieramente como físicamente, los proyectos, ¿ya? Entonces ellos son los que pueden darles esa habilitación. Por el momento no está habilitado o no está aprobado en realidad para que sea abierto. ¿Por qué? Porque da la susceptibilidad de que puedan mover algún dato, ¿no es cierto?
¿Alguien más quiere? ¿Tiene alguna consulta? Sí, licenciado, yo tenía otra pregunta. En caso Sí, de que cometamos un error en el llenado, como anteriormente lo decía, y no nos sí. damos cuenta de que hemos cometido ese error y lo dejamos ahí, ¿hay alguna consecuencia de ese error que habíamos cometido? No, no hay una consecuencia, sino ya nos hemos dado cuenta, por decirle, lo hemos cerrado y resulta de que nos hemos dado cuenta después de 2 semanas, por decirles, ¿no ve? Y eso es, ahí lo que tenemos que hacer es mandar un correo, ¿no? Al sectorialista del BITFE, donde nos tiene que mencionar y nos dice el BITFE que nos va a hacer un ajuste en el componente. Entonces ahí tenemos que poner cuáles han sido las causas, efectos, por qué me he equivocado, todo, ¿no? Hacer una justificación. Pero la justificación no tiene que poner una leyenda grande, sino tiene que ser bien ejecutiva. Y otra aclaración también, mientras no esté aprobado, por decirles, el formulado POA, ¿no? Y se está trabajando, entonces ahí, por ejemplo, nos podemos comunicar inmediatamente con el analista o ir a su oficina, ¿no? Y decirle, mira, esto me he equivocado así, ¿será que me puedes ayudar? Entonces ellos lo van a verificar, lo van a hacer el análisis, te va a decir, sí, se puede mientras no esté en este momento catalogado, porque cuando va a estar catalogado, ahí sí, nosotros no podemos hacer más nada. Ahora, ¿qué pasa si el nombre del proyecto te equivocas? ¿Ya? En el nombre del proyecto estamos hablando. Si te equivocas en el nombre del proyecto, lamentablemente vamos a tener que hacer un reformulado la siguiente gestión. En el primer reformulado vamos a tener que hacer el ajuste con el nombre origen, lo que es realmente, ¿no? Ha pasado algunas veces de que existe proyectos que se han equivocado zona a zona, lo pusieron, así, ¿ya? Entonces, como pusieron zonas, y el nombre del proyecto debería estar inscrito como acción, objeto y localización, pero no doble zonas. Entonces ese proyecto sí ha sido ajustado o ha ingresado al primer reformulado. Si en el objeto te has equivocado, lo propio, ¿ya? No había sido la calle A, sino había sido la calle B, ¿ya? Por error te equivocaste, ese proyecto tiene que ir a reformulado la gestión venidera. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Dime. Sí. No, los tiempos están establecidos. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que tenemos que registrar en el sistema del viceministerio, nos dicen una fecha establecida. Y entonces, como entidad, es que tenemos que trabajar haciendo nuestro propio cronograma de qué día vamos a realizar primero la creación del nombre, proyecto, todo el dictamen, ¿no es cierto? Y de qué día, de qué fechas vamos a registrar la segunda parte, lo que es lo que vamos a ver mañana. ¿Ya? Es la parte presupuestaria, la parte de plan de desarrollo económico social, finalidad, función. Lo que vamos a ver es la fuente de financiamiento, las partidas, eh, la agenda patriótica 2021-25, todo esto. ¿Alguna duda?
Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, ¿se me logra escuchar? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Bueno, mi duda va dirigida más o menos a lo que mencionaba mi compañero. En el caso, digamos, que uno necesitara actualizar la información, ¿lo puede hacer directamente o necesitaría alguna nota de reapertura o algo para una vez ya que esté cerrado, digamos, el sistema? No, a ver, hay que tener mucho cuidado acá. Cuando un proyecto ya está registrado plurianual, por decirles 2025-27, ¿ya? El nombre no se modifica. Lo que se va a hacer es una modificación al presupuesto, no al costo, ¿ya? Como por decir, el año 2020-25 te entregaron sobre un proyecto X, sobre puentes, por decirle, de los 10 millones, el primer año tenía que ser 3 millones y el cuarto año va a ser, perdón, el segundo año va a ser 1,5 millones, por decirle, ¿no ve? Entonces, tenemos que hacer sí o sí la actualización del presupuesto, nada más, ¿ya? Pero mantenemos el mismo código, el mismo dictamen, enviamos dentro de la carpeta para la catalogación, porque no nos olvidemos que la catalogación del proyecto va por año, no es por gestión, año fiscal, no es por la duración del dictamen. Está bien, gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si ya no hay ninguna pregunta, entonces vamos a hacer un trabajito para mañana, ¿ya? Sobre todo lo que hemos registrado y con lo que está unos ejemplos, ahí también que ya lo pasé al licenciado José Miguel Suazo, sobre un proyecto que ustedes quieran desarrollar lo que son la ficha técnica. Esta ficha técnica nos va a ayudar mucho a poder guiarnos y a poder registrar los proyectos dentro del SysIN Web, ¿ya? Antes de concluir, ¿tienen alguna otra consulta? Bien, ¿me escuchan, no es cierto? Sí, licenciado. Ya, a ver, vamos a hacer un resumen primero sobre el tema, sobre la exposición que hemos llevado hoy. Hemos hablado sobre el tema del marco normativo, hemos hablado sobre lo que es la identificación del proyecto, los componentes, crear, mejorar, reponer, ¿ya? Los componentes únicos, planificados de la temporalidad, los componentes también de acción, objeto, localización, los componentes de acción, objeto, localización, también tanto micro como macro, también la priorización de los proyectos, ¿ya? También hemos podido ver que es la inversión pública, lo que son los proyectos de plurianualidad, la priorización de proyectos, el nombre de proyectos que no se deben formular, ¿no es cierto? Obviamente que hemos hablado sobre la Constitución Política del Estado, hemos hablado sobre la Ley 777, ya, del 21 de enero del 2016, sobre sistemas nacionales de planificación integral del Estado y el Reglamento Básico de Preinversión, ya de la Resolución Ministerial número 115-2015 del 12 de mayo 2015. Hemos hablado también sobre el tema de identificación de los proyectos, ¿no es cierto? Que es identificar una necesidad, no un síntoma, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos visto del problema a la solución. En la parte del paso 2 también hemos visto la determinación de una solución única que
cubre la necesidad o problemas, no síntomas, ¿no es cierto? Hemos visto también lo que son la creación, las mejoras y cómo reponer, ¿no es cierto? Hemos hablado también sobre proyectos cortos, sobre la temporalidad, que es tan único, lo planificado y obviamente que todos los proyectos de inversión pública deben contar con el ITCP, EDTP para su ejecución durante la gestión. Hemos hablado también sobre la creación y la formulación de los proyectos y obviamente sobre la nomenclatura del CICIN Web que está establecido bajo el Reglamento Básico de Preinversión, ¿no es cierto? También hemos hablado sobre el tema de la inversión pública, ¿no? Desde un ITCP, la preinversión EDTP, la inversión, o entre paréntesis, ejecución, también la operación, ¿no es cierto? También hemos hecho la diferenciación entre capitalizable y no capitalizable. Como decía hace un momento, los proyectos no capitalizables son proyectos de inversión pública que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades humanas, ejemplo, asistencia técnica y o capacitaciones para mejorar la producción o la productividad agropecuaria, etcétera, ¿ya? También hemos hablado que un proyecto debe para ejecutarse, primero se debe tener presupuesto de recursos y presupuesto de gastos, ¿no? También hemos hablado sobre los proyectos de continuidad, bajo qué ley está manejado, los proyectos de financiamiento asegurados y contraparte, los proyectos nuevos estratégicos de impacto y también los proyectos como últimas opciones, ¿no? Los otros, lo que habíamos mencionado, los mejoramientos, las reconstrucciones, todo esto, ¿no? Posteriormente hemos hablado sobre proyectos que no se deben formular, ¿no es cierto? En varias calles, de acuerdo al presupuesto o al costo. También las casas comunales, que no debe haber fachada y revoque, o también el empedrado con las progresivas, ¿no es cierto? Hemos podido ver también esa parte, ¿no? Y obviamente hemos establecido también ese punto, el punto del registro del CICIN Web también, dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro del sistema sobre inversiones nacionales, ¿no es cierto? Hemos aprendido qué es el CICIN Web, que es un sistema de información sobre inversiones, que es una herramienta informática que permite el registro, ¿ya? El seguimiento de los proyectos de inversión, el reglamento básico de preinversión, bajo qué norma, bajo qué resolución ministerial está aprobado, ¿no es cierto? Hemos aprendido también sobre lo que es el ingreso al CICIN Web, cómo podemos ingresar a través del Google y ingresamos de esa manera también, ¿no? A través de un usuario, contraseña y captcha, ¿no? También hemos visto sobre el registro de proyectos, ¿no? Cuáles son los proyectos, cómo podemos registrar sobre proyectos de inversión pública y mencionar siempre que es de acuerdo a la entidad donde estamos trabajando, ya sea en el gobierno autónomo municipal de algún municipio o la entidad de ministerio o de universidades, ¿no? Y también los códigos CICINES, automáticamente la 1201 o la 3190 que está establecido para la universidad y seguido de los 5 números que para hacer la construcción. Y obviamente ahí nos sale la acción, una nomenclatura de acuerdo al proyecto que vamos a elaborar, ¿no es cierto? También hemos hablado sobre el tema de que los proyectos deben ser capitalizables de acuerdo al nombre de proyecto, ¿no? Si es un proyecto de mejoramiento, es capitalizable. Si es un proyecto de reconstrucción, es capitalizable. Si es un proyecto de ampliación o construcción, también es capitalizable. Solamente para aquellos proyectos que son implementación. ¿Cuándo es implementación y capitalizable? Es cuando se hace la implementación de las luminarias que tenemos en las calles, ¿no ve? Esas luminarias se implementan, no se construyen, ¿ya? Eso es el único que se puede poner como implementación de luminarias en las diferentes calles o en la zona como tal.
También hemos hablado sobre las fechas, que es establecer siempre desde el segundo día hábil del mes de enero, concluir siempre el 31 de diciembre de la gestión fiscal, ¿ya? Luego, obviamente, hemos visto también las 5 acciones, como ser aspectos generales, problemática, localización geográfica, etapa componente y empleo. Como hemos ido revisando, siempre hemos ido trabajando a través de esto, y también en la georreferenciación que hemos buscado, que es La Paz, y hemos buscado también lo que es el mapita y también la población en general, ¿no? Y de esa manera también hemos pasado a las etapas componentes y a las fechas establecidas, y que el proyecto debe estar establecido a las construcciones, ¿no es cierto? Y también, obviamente, hemos hablado sobre los costos del proyecto. También la mano de obra calificada, no calificada, semicalificada. Luego hemos hablado sobre el tema de la creación de los dictámenes, que tenemos que poner la selección, seleccionar, ejecución, y obviamente ahí seleccionamos, ponemos no corresponde y ponemos las justificaciones y las alineaciones hacia lo que está establecido el proyecto, ¿no? Y obviamente hemos hablado sobre los informes técnicos y los informes legales. También los nombres de autoridades, tanto de la MAE como de la MAERA. ¿Qué es la MAERA? La MAE es, primero, máxima autoridad ejecutora. La MAERA es máxima autoridad ejecutora de la dirección administrativa. ¿Ya? Que una vez establecido, lo que decía uno de sus compañeros, ¿cómo puedo ver antes de no tener los errores? Si nos vemos nosotros la maquinita de la impresión, hacemos un clic y ahí nos va a salir el dictamen en PDF para realizar la verificación del proyecto, ¿no? Antes de cerrar, ¿no? Y con eso damos por concluido esta primera etapa. ¿Alguna novedad? ¿Aló? Licenciado José Miguel Suazo. Bien, de esta manera damos la conclusión de esta primera etapa. Nos vemos mañana. Que tengan un buen descanso. Hasta mañana. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.